Hola, ¿qué tal? Soy Paola Ceniceros y esta es una nueva cápsula de fe, así que corre, toma tu tacita de café y vamos a comenzar. Ey, despierta el corazón, con café y con devoción, palabra que enciende la fe. Cápsulas de fe es lo que es. Hola, ¿qué tal? Pues, ¿qué creen? Ya me da mucho gusto volverles a platicar un poquito lo que es cápsulas de fe. Ya regresamos, me da mucho gusto que estén aquí conmigo en una nueva cápsula y como saben, soy Paola Ceniceros y siempre les digo que aquí platicamos como si estuviéramos con una tacita de café, calientita, rica, o si no le gusta el café, oiga, pues una tacita de té o hasta un vaso de coca bien frío, porque no todos tomamos café, yo sí, y por eso mi podcast se llama Cápsulas de Fe, pero también porque siempre hablamos palabra de fe y con el corazón abierto, ¿verdad? Y también con la Biblia abierta. Sabemos que la palabra de Dios es indispensable para nosotros, es un manual de vida y es la forma en la que el Señor nos habla. Y hoy traemos un tema fuerte. Ustedes vieron el título de esta cápsula de fe y se llama Más allá de los muros. ¿Pero por qué más allá de los muros? Pues vamos a hablar de la libertad. Estamos en el mes patrio, estamos en el mes de la libertad. Hoy quiero platicar con ustedes sobre esta libertad, aprovechando el mes patrio. Pues sabemos que México es un país libre, independiente, soberano y democrático. Y hace muchos años, allá por 1810, pues pudimos ser independientes, ¿verdad? Fue el día que México se hizo independiente y con algunos héroes patrios, los insurgentes, etcétera, etcétera. Esta historia de México ya nos la conocemos, pero ahora vamos a hablar no de esa libertad y no de cualquier libertad, sino de esa libertad que va más allá de los muros, como dice el tema. ¿Pero qué significa eso, Paola? Porque no te estoy entendiendo. ¿Cómo que más allá de los muros? Pues no importa si estás tras las rejas, escúchame bien, o afuera. Hay prisiones invisibles que todos hemos vivido. Hay gente que nunca ha pisado una celda, pero vive encerrada en la amargura. Hay quienes nunca vieron barrotes de una celda, ¿verdad? Pero siempre sienten cadenas de miedo. Y a veces esas prisiones son más pesadas que el hierro de una celda. A veces las prisiones espirituales o las cadenas que venimos arrastrando son muchísimo más fuertes que 4 paredes. Hay personas que viven encerradas en alcoholismo, en drogadicción, en divorcio, pensamientos suicidas incluso, y no han podido salir de ahí. Pero hoy vamos a ver una historia que solamente el poder de Dios pudo cambiar. Solamente el poder de Dios pudo dar libertad. Hoy no estoy sola, porque pudieron ver ahí en la portada, en la publicidad que tuvimos esta semana de cápsulas de fe, que tenía una invitada. Y sí, tengo una invitada muy especial que también gracias por haberme abierto las puertas de su casa. Así que si escuchan un poquito de ruido o algún inconveniente técnico, por ejemplo, es porque estamos aquí en su cuarto, en su habitación, en la privacidad de su casa. Muchísimas gracias antes de presentarla. Y quiero que pongan mucha atención hoy. Hoy es muy importante esta historia porque no solamente es un testimonio real, ¿verdad? Sino del poder y la gloria de Dios. Es una historia muy impactante y también es un recordatorio para todos nosotros de que Dios puede transformar las vidas donde menos lo imaginamos. Sabemos que el Señor trabaja de una forma misteriosa, de una forma impactante que transforma vidas. Así que le voy a dar la oportunidad a mi amiguita. Es una amiguita que conozco hace poco, la verdad, y que somos hermanas en Cristo, vamos a la misma iglesia, pero también conociéndola un poco, veo que es una persona muy honesta, muy alegre, muy servicial, dispuesta para la obra, y todo eso tiene recompensa. Aprendemos mucho de las personas y yo puedo aprender de su disposición, de su servicio y de la forma en la que ella desea agradar a Dios. Así que hoy, con esa valentía que le caracteriza, que de hecho te hubieran puesto
valiente, se parece a tu nombre, pero aquí yo voy a dar la oportunidad a mi amiga de que se presente con ustedes y la vayan conociendo, porque ahorita vamos a entrar en su historia. Y siéntese, agárrese su café, agárrese su Biblia para que busque algunos textos que vamos a estar compartiendo también, pero sobre todo abra su corazón, porque esto no solamente es un testimonio, sino es el ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Adelante, bienvenida. Hola, gracias, Paula, por tus palabras. Yo me llamo Valeria Rincón y quiero compartirles mi testimonio que Dios hizo en mi vida. Cómo lo conocí, cómo quitó la venda de mis ojos. Por eso pues, les invito a que nos escuchen, que se queden hasta el final, porque Dios tiene una palabra para ustedes. Si se sienten en una circunstancias difíciles de su vida, que todo tiene solución y que Dios está con nosotros sobre todo eso. Así es. ¿Y quién es Valeria? A ver, hola Valeria, ¿ya la saludaron? Espero que sí. A ver, no sé, cuéntanos de tu vida, de aquí, donde vives, donde naciste y esas cosas, para que te conozca la gente, la chaviza. Sí, bueno, tengo 32 años, trabajo, tengo una hija. ¿Cuántos años vivo tiene? Aquí en Saltillo. Mi hija tiene 14 años. Ya toca quinceañera. Ya. No, hombre, ya nos vamos a preparar para apuntarnos a la lista. Ya. A ver, ya, ¿qué ya. más? Y pues tengo poco también que empecé a ir otra vez a la iglesia, que me aparté un poco, ok. ¿verdad? Pero otra vez su amor. Chócalas, también me aparté. Sí. Pero gracias a Dios nos alcanzó el Señor. Estamos otra vez, que Así Dios me dio es. otra vez la oportunidad de estar en la iglesia. Y Muy pues aquí estamos. Oye, y ¿por qué no estás trabajando ahorita, por cierto? No, porque ahorita Hay descanso, nos dieron ¿qué? vacaciones. Ah, qué padre. Toda la semanita. Ay, qué gusto, no, hombre. ¿Y te tocó en el grito la vacación o no? ¿Sí, verdad? Sí, Ah, qué hasta el bueno. martes regreso. Ah, muy bien. Una mujer muy trabajadora. ¿Y actualmente vives con tu mamá, quién? Sí, vivo con mis papás Ah, ok, muy bien. y mi hija. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues es Valeria Rincón, nos está contando un poquito, una introducción de quién es Valeria, ¿verdad? Es una mujer trabajadora, tiene una hermosa hija, vive con sus padres, pero más allá de esa historia del diario, ¿verdad? Que todos tenemos, quiero ver cómo es la historia detrás de los muros, porque vimos que este título de esta cápsula de fe es más allá de los muros. Ustedes pudieron ver ahí en la descripción de la publicación que hice que el Señor hizo un milagro muy grande en el tema de la libertad, y estamos hablando de la libertad de la prisión, ¿verdad? De la prisión física, de una cárcel, y ella nos va a contar un poquito la historia detrás de los muros, su experiencia, porque sabemos que no cualquiera ha pisado una prisión, y quienes la han pisado muy seguramente tienen una historia impactante que contar, pero quienes no hemos estado en ese lugar, que déjame te cuento, yo estuve en un separo en algún momento de mi vida, luego te contaré esa historia, a ustedes también, audiencia, porque si es algo que como quiera dices, ay no, o sea, ya estando yo ahí, y no fue por algo tan así complicado. Delicado. Ajá, pero sí me detuvieron unas horas, como hasta las 3 de la mañana, yo ya me estaba Y ahí, esas no. horas se hacen larguísimas. Oye, parecían días. No, está bien. Así es. Pero, oye, tu historia, ahora sí que no, nada que ver con la mía. Esta sí es una cosa impactante. Estuvimos hablando un poquito antes para preparar esta cápsula, que sabemos que es algo muy natural, pero yo quería conocer, porque aunque ustedes no lo crean, gente, yo también estoy aprendiendo ahorita y descubriendo cosas que no me había platicado Valeria. Así que yo también ahorita voy a escuchar cosas nuevas y quiero compartir con ustedes ahora esto. Vamos a comenzar un poquito sabiendo, Valeria, cuéntanos cómo comenzó tu historia. Aquí quiero que ustedes pongan mucha atención porque nos va a relatar todo lo que sucedió y qué circunstancias la llevaron a estar en prisión. Te cedo el lugar. Ok, bueno, hace como 5 años, yo estaba con mi pareja, yo tenía mi pareja, entonces, pues él empezó a andar en malos pasos y pues yo también andaba con él, lo acompañaba a donde él quería ir, ¿verdad? A donde lo mandaba. Entonces, pues en
En una parte que lo mandaron, ahí fue donde nos detuvieron, a mí y a él y a otra muchacha y a un amigo de él. Entonces ahí fue nuestra detención y pues nos llevaron la verdad pues no tengo idea dónde nos llevaron porque nos tenían tapado de los ojos. Entonces nos llevan a ese lugar y pues ahí fue donde nos separan a mi pareja y a mí. A mí me llevan a otro lugar y a él a otro porque pues querían saber cosas. Sí. Entonces ahí fue donde me empezaron a golpear para que yo dijera las cosas que según yo sabía. Según ellos, yo sabía. Oye, Valeria, ¿y por qué? O sea, bueno, me comentas que tú empezaste a salir con este muchacho, ¿verdad? Bueno, era tu pareja. Pero, ¿por qué? ¿En qué momento se involucra en esto? ¿O qué lo llevó a involucrarse en esto? Porque me imagino que antes de meternos en algún tema delictivo, ¿verdad? En este caso, algo pasa o alguien te presenta, porque uno está viviendo normal y de repente no es como que aparezca de magia todo eso. Sí. Sí. Bueno, él pues teníamos muchos problemas de pareja, de económicos también, y pues fue más o menos en las fechas que salió la pandemia. A mí me descansaron de mi trabajo, a él también, y pues no encontrábamos la salida. Y él buscó sus contactos. Sí. Entonces pues eso fue lo que nos orilló, bueno, lo orilló a él, ¿verdad? Y yo involucrada también. Ajá. Es que a veces cuando hay el tema de pues de escasez, de problemática, de ¿y ahora qué vamos a hacer? A pesar de que no haya necesidad, porque a veces estamos como que sobrepensando las cosas. Creo yo que ese proceso de la pandemia llevó a mucha gente a tomar muy malas decisiones, la verdad. El encierro ahí en la pandemia, ¿quién iba a pensar que el encierro de la pandemia te iba a llevar a un encierro en prisión? O sea, imagínate, peor. Sí. Entonces, dices que un día los detienen, pero, o sea, ¿por qué los detienen? ¿Qué sucedió? O nomás estabas en el lugar equivocado, no creo, porque ahí andabas. Dices que en ese momento tu esposo, tu esposo vamos a decir, porque vivías con él, ¿verdad? Sí. Tu pareja te llevaba y tú accedías a acompañarlo. ¿Sabías qué estaba pasando? Sí sabía, y pues de hecho siempre lo acompañaba. Pero ese día nosotros íbamos al centro. Ajá, de compras normal. Sí, a dar una vuelta. Y pues le marcaron que se retornara. Ok. Y fuera a una colonia de aquí cerca. Entonces ahí fue donde, sorpresa. ¿Él está involucrado en el tema de drogas? Sí. Ok. Entonces, ¿ustedes les pidieron un encargo? Sí. ¿O algo? ¿Fueron? ¿Qué hora era? Eran como las 11 de la mañana. ¿Hace cuánto? Hace 5 años. 5 años. Ay, ya pasó tiempo, pero yo creo que eso no se olvida, ¿no? No. Es algo muy traumático. Entonces andaban en el centro, dijeron, pues vamos a dar una vueltecita. ¿Y andaban ustedes solos? Sí, andábamos primero yo y él. Ok. Entonces ahí me imagino que les hablaron a tal lugar y ahí ya los estaban esperando. Sí. O sea, entonces no era era como un 4 o algo así, ¿no? Así como, hey, vénganse. Y ¡zas! Llegan ustedes. Sí. Okay. Bueno, más que nada, antes de, porque éramos nosotros dos que íbamos al centro. Pero él, mi pareja, fue por otras 2 personas. Ok, ya. Entonces, sí, no. Entonces, ya cuando estaban las 2 personas, era una muchacha y un amigo de él. Fue cuando ya, pues nos agarraron a los 4. Ok. Sí, porque eso no te lo esperas. A veces cuando sucede, que he visto en las noticias, va de que, una redada, pues mucho tiempo investigan y todo, pero ustedes de la nada, porque andaban en otro lugar y se mueven para otro y ya. Sí. O sea, hubo una detención improvisada, vamos a llamarlo, ahí, que no te la esperas. Sí. Y ahí llegan y ¿qué les dijeron? ¿Por qué? ¿Por qué lo estaban deteniendo? No, pues nada más nos agarraron. Y pues la muchacha traía mucho dinero en una
mochilía. Entonces eso, digamos, dio pie a que Sí, no hubiera por tanto eso. problema. Ujú. Ok. Entonces pues ya nos llevan allá, pues como quien dice, a interrogarnos, ¿verdad? Ujú. Ya me Y imagino de- los interrogatorios. Sí, me decían que, bueno, a mí, que para quien trabajaba, pero no, pues no, yo no trabajaba para nadie. Entonces era lo que les molestaba a ellos, que no dijera la verdad, según que yo sabía. Ujú. Entonces, pues ahí donde fue y me dieron mis golpes. ¿En serio? Ujú. Sí, o sea, feo. Digo, yo sé Sí. que los golpes son feos, pero Sí, pues sí me golpearon. Se subieron arriba de mí y me dieron mis golpes. Valeria, qué fuerte, porque pues una mujer no espera ser golpeada para empezar. Así es. Y también me imagino que no era una sola persona, porque pues No, eran varias personas. cobardes. Y ¿cómo se llama? Y pues aparte de que me golpearon, pues me tocaron. Qué impacto, porque se supone que es una autoridad, es la ley, ¿no? Es alguien que se supone está de nuestro lado como ciudadanos. Sí. Y desafortunadamente en el país no es Valeria la única persona que ha sufrido este tipo de situaciones en interrogatorio. Sabemos que son métodos que Que utilizan para poder sacar algún tipo de información. Pero en este caso Valeria pues andaba ahí con su esposo, que se supone es la persona que te ama, es la persona que ve por ti, y que en algún momento pues te involucró. Tal vez tú no sabías nada de lo que hacía o cómo lo hacía. Todo este tema va ya dejando de lado el tema del narcotráfico o drogas. Tú estabas ahí porque dices, pues me está invitando, deja voy. No mirabas el riesgo, no sé, no mirabas. No, nunca, la verdad nunca me imaginé. Porque según yo decía, no, pues yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Pero pues uno, al saber esas cosas, ya eres cómplice. Así es. Pero a veces no pensamos la gravedad porque decimos, no, pues yo no, ¿verdad? Yo, aparte, yo ni en cuenta. Pero no, sí tienes mucho que ver porque estás en complicidad. Sí, porque nada más Porque con no, sí, porque estás ahí y porque no das aviso a las autoridades. Eso ya te hace cómplice. Sí, o sea, en el momento que tú sabes que algo mal delante de la ley está Sí. sucediendo, el deber es ir y decir, está pasando esto. Sí. O al menos tú como esposa decir, eso no está bien, o sea, yo no voy a Sí. participar. Pero a lo mejor en algún momento no le dijiste, ¿verdad? Y dijiste, pues No. ya, aquí está. No me diste el peligro, no me diste el riesgo, no sabías qué iba a pasar. Tú solamente dices, pues es mi esposo, lo acompaño. No estoy haciendo nada malo. Yo no estoy haciendo nada malo. Sí, ¿verdad? Era según. lo que estabas tú pensando. Entonces los detienen, los llevan, los separan. ¿Supiste algo de tu pareja después de ahí? Pues ya nos detuvieron y estuvimos 3 días. ¿Encerrados? En ese interrogatorio. Ok. No, ya de ahí nos llevaron a otras celdas, como de investigación, Ajá. por drogas. Ok. Oye, en el momento que te llevan ahí al lugar desconocido, que no sabemos, ¿verdad? Porque dices, te vendaron. ¿Cuántas horas piensas tú que estuviste ahí? Bueno, a ese primer lugar estuve todo el día, porque ya en la noche fue cuando nos llevaron a otro lugar. Y que tampoco supiste. Sí sé, pero no quiero Ok. decir el nombre. Ok. Bueno, ahí en ese lugar donde hacen las investigaciones de las drogas y todo eso, ahí ya estuve 3 días. Ok. Ahí empezó todo el proceso de Sí. qué va a pasar. Ahí fue donde ya supe el porqué de la detención, porque estábamos siendo investigados por un homicidio. Él estaba siendo investigado por un homicidio. Entonces ahí fue donde ya supe, bueno, donde ya estaba Entendiendo las cosas. entendiendo las cosas y las circunstancias de ahí. Entonces, tú cuando fuiste detenida, dijiste, no, pues por el dinero, o no, pues porque a lo mejor el tema de las drogas que él traía, nunca pensaste que iba a ser por homicidio, el tema en el que te estaban metiendo. No, porque de verdad que no sé si por el susto que me llevé cuando nos detuvieron, pero se me olvidó, no recordaba. Perdiste el conocimiento, bueno, no el conocimiento, sino la memoria. Pero sí, del susto, o sea, ya no recordaba que era por eso.
Ah, ok. Y entonces los cargos eran por homicidio. Secuestro y homicidio. ¿Y esto sucedió en algún momento? O sea, ¿sí fue real el homicidio y el secuestro? Sí, sí fue real. Entonces, cuando te detienen a ti ya había pasado esto. O sea, ya habían secuestrado a alguien. Sí. Pero tú desconocías toda la historia. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo, en qué momento? ¿Qué sucedió esto? Sí sabía del homicidio. Pero pues, como te digo, yo era una persona que no tenía misericordia. Uh-huh. Yo no sentía nada. Ni yo decía, mientras no sea yo, uh-huh, a mí ándale, no me importa lo demás. Primero mis dientes, luego mis parientes. Como dicen por ahí. Entonces, pues no, ¿verdad? Yo y pues veía cosas, pero yo no decía nada. O sea, yo me mantengo al margen, yo no estoy haciendo nada malo, solamente mira, chitón, entonces, como dicen. Yo no recordaba. Ah, ok. Yo no recordaba y... O sea, decías... Yo digo, no, yo pienso que por el susto. Ajas. Porque pues me preguntaban cosas y no recordaba y luego ya después pues recordaba. Es que golpes, presión y todo, obviamente. Entonces, pues se me olvidaban las cosas. Uh-huh. Y ya cuando ya estaba ahí, ya cuando ya ellos ya sabían todo, ya. Ah, okay. Ya... Pues ellos mismos ya habían dicho todo cuando los golpearon. Y ya... ¿Ellos hablaron? Sí, ellos hablaron. Híjole, o sea, aquí la que no habló fuiste tú y a lo mejor iba a recaer un cargo así fuerte contigo, ¿no? Sí. Porque ellos ya dijeron y tú, ¿por qué no estás diciendo? Sí, pero como quiera, pues mi pareja les dijo a ellos, ¿verdad? Que yo no tenía nada que ver, uh-huh, que yo no trabajaba con él. Entonces, pues eso también me ayudó. Ayudó un poco. Sí. Wow, qué sorprendente porque honestamente es una historia que podemos ver en las noticias de la gente que wow, o sea, que no pasa aquí cerca. Uh-huh. Y sin pensarlo, viviste eso. Y algo que te llevó a tomar esa decisión de a lo mejor callar fue simplemente de como comentas, yo no sentía nada en mi corazón, o sea que no tengo temor, no me importa, yo no estoy haciendo nada malo, a mí no me está pasando. Sí. Pues ya, ni modo, o sea, allá su vida. Sí. ¿Para qué anda ahí? ¿Para qué se mete? Exactamente, o sea, es lo que yo pensaba. Esas ¿verdad? Cosas. Yo decía, no, pues ya sabe cómo son y pues él se metió, ¿verdad? Ajá. Y wow. Así. Oye, y luego yo sabía por ahí, me contó un pajarito, ya. Yo sabía que antes de esta detención tú fuiste a una iglesia. Sí. Y a lo mejor no tuviste ese encuentro con Dios tan personal, no, pero te presentaron de alguna forma la palabra de Dios, ¿verdad? Porque en la iglesia pues se predica a Cristo, sí, y se predica. Pero ese, digamos, ¿fue tu primer momento que fuiste a una iglesia o no? Sí, yo nunca había ido a una iglesia. Ajá. Y cuando me acerqué era porque pues yo tenía muchos problemas con mi pareja. Siempre vamos a Dios. Sí, y pues yo sentía mucha tristeza, mucho dolor en mi corazón, pero yo no conocía a Dios. Okay. Ni en la ira, ni en el amor, ajá, ni en la misericordia, nada. Hasta que ya estuve presa, ya. Ok, bueno. Uh-huh. Entonces aquí podemos ver un poco la historia de, bueno, por qué fue detenida, cómo fue detenida, qué la llevó a tomar estas malas decisiones, porque son malas decisiones que tomamos en nuestra vida, pero también podemos ver algo importante que ella... ¿Cuánto tiempo antes de la detención fuiste en la iglesia? Como unos 3 meses. Ok, 3 meses antes de este suceso que marcó su vida, conoció el inicio de lo que sería la mejor decisión de su vida, que es conocer a Cristo. Pero bueno, ya llegaste, ¿verdad? Te pasaron ahí 3 días, te dijeron qué es lo que había pasado, te cayó el 20, inició un proceso judicial, supongo. ¿Algún juicio tuviste o no sé, tuviste un abogado defensor o simplemente este tipo de cargos proceden normalmente, o sea, de oficio, o cómo sucedió? Porque me imagino que después de esos 3 días ya pisaste una celda o todavía no. Sí, ya después de esos 3 días me acuerdo mucho que escuché mi nombre. Me dijeron Valeria y las otras personas, uh-huh, 2 personas van al penal femenil y las otras 2 personas al penal varonil. No, pues yo sentía
Dijiste, ya, no la voy a librar. Sí, no, yo sentí mucho temor. Y pues ya fue cuando ya nos trasladaron al penal femenil. Y que ya que entraste a esa celda, porque ¿cómo es el proceso cuando ingresas? ¿Qué te dicen? ¿Te toman huellas, supongo, y esas cosas? Sí, pues cuando ya entré me registraron, me preguntaron mi nombre, me llevaron a enfermería para checarme los golpes, porque traía golpes en las rodillas, en las manos, pues moretones, ¿verdad? Y dolor en la espalda. Entonces pues ya ahí te checan y ya pues te meten a tu celda a que te bañes. ¿Y tienen baño las celdas ahí? Sí, hay baño. ¿Está cerradito? ¿O sí, así? Tiene puerta. Ay, ahí. Qué bueno. En esa. Ah, bueno. Porque estás en... ¿Cómo se llama? ¿Qué será? Pues antes de pasar a población. Ah, ok. ¿Y ahí en esa celda estaba sola? No, había más muchachas conmigo. Ah, ok. Es como antes de que ya te asignen tu número de celda, sí. Tú estás en un lugar antes. Sí. Como que con todas y ya. Es que no me acuerdo vemos cómo se llama. Ah, no, el nombre no es lo de menos. Tú entraste ahí con ellas y ya como que tú vas a ir para acá, tú vas a ir por acá. Sí. Antes de que les dijeran. Sí, luego ya cuando ya nos bañamos y todo, al día siguiente, bueno, ya estábamos acomodadas y todo, y al día siguiente ya fue la audiencia. Ya fue cuando ya nos mandaron al centro de justicia. Ahí es donde se iba a decidir cuántos años ibas a estar y todo no, eso. No, todavía okay. no. Okay. Nada más, pues narran los sucesos. Sí, los cargos. Al juez. Ah, ok, muy bien. Y ya les dicen, ¿verdad? Cómo estuvo la detención y todo y ya. Y pues ahí fue cuando ya dijeron que nos daban 3 meses de investigación. 3 meses. 3 meses y yo pensando que me iba en ese un día. ratito dijiste, no hombre, ya entré, sí. Mañana salgo porque pues yo no hice nada, ¿verdad? Sí. Ese es no, yo dije, pues ya ahora salgo libre y nada, que dice el juez que nos quedamos 3 meses de investigación. Y ahí fue otra vez otro golpe a la realidad. Ibas a estar 3 meses encerrada, sí, por pues lo menos. Sí. Oye, me imagino que, no sé, yo he escuchado que cuando la gente está como en un accidente y pasa toda su vida por sus ojos, tú no te pusiste a pensar en ese momento, mi mamá, mi hija, el trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿No pensaste así como que, ¿y ahora? ¿Ahí te cayó el 20 o todavía no? Sí, ahí. Sí, pues no te digo que yo dije, no, pues en este mes me voy. Uh-huh. Y digo, en este día me voy y nada, 3 meses. Ay, no. Y ya pues nos regresaron. Y ya estábamos pues ya en las celdas acomodadas y había varias muchachas ahí. En casa habíamos como 4 personas. 4 personas. ¿Y si te llevabas bien con las 4? Porque a veces una le caes mal y... No, pues es que ellas eran muy diferentes. Sí. Y aparte pues yo ya como que ya estaba en pues ya el golpe de la realidad, ¿verdad? Sí. Y las chavas, pues ellas como si nada, viendo la tele. Ya tenían rato, me imagino ahí. No, ¿también tenía un poquito, sí, también, más o menos en pero el mismo. A ti sí te impactó demasiado. Sí, haz de cuenta que ellas estaban en la primer celda. Uh-huh. No, ellas risi viendo la tele. Como si estuvieran en su casa. Yo ni siquiera tenía ganas ni de ver la tele, nada, ni de reírme. Y recuerdo muy bien que ese día, ellas se fueron todas casi estaban viendo la tele, se fueron a la primera celda y yo me quedé en la segunda celda. Y ahí fue donde yo me arrodillé y le pedí perdón a Dios. ¿Te acordaste de Dios de esa prisión? Sí, de mis errores. Wow, fíjate que el Salmo 142:7 dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Sí, qué tremendo, porque ahí estabas en una cárcel. Sí, yo me arrodillé, yo estaba sola en la celda y me arrodillé y le pedí perdón. Yo creo Dios nunca había escuchado un perdón tan sincero sí. Como ese día. Híjole, qué difícil, porque el llegar a un extremo en nuestra vida para acordarnos de Dios no es necesario. O sea, no necesitamos tocar fondo para ir a Dios. Pero generalmente la humanidad, como somos bien cabezones, siempre hasta que ya estamos ahí, ahora sí, Señor, perdóname. Pero fíjate, aún hay gente que estando en esa situación, no solamente en prisión, sino en muchas situaciones feas,
se acuerdan de Dios ahí, pero el Señor los libra y ya no me acuerdo de ti, seguimos en lo mismo. Y eso es no tener ni tantito temor a Dios, ni siquiera valorar lo que el Señor está haciendo con su vida. Y tú, en ese momento, tomas esa decisión de déjame arrodillo, que el Señor merece que yo le pida perdón. Porque la gente es, ay, por favor, ayúdame, sácame de aquí. Tú dijiste, perdón, Señor, perdóname, porque aunque no lo conociste como hubieras querido con mucho tiempo, tú te acordaste ahí de Dios, ahí en medio de esa cárcel. Hay una historia de Jonás cuando estaba dentro de un pez. Sí. Y en esa tribulación y en esa complicación dijo, Señor, ¿verdad? Sí. Perdóname porque él desobedeció. Y yo creo que tú te encontrabas en una situación tan drástica, tan difícil, que me imagino no esperas que nadie más pase porque ha de haber sido muy difícil. Pero el Señor estaba ahí escuchando esa oración, ese clamor, en esa, no sé si era noche, tarde, mañana. Era en la tarde. En la tarde, sí. Ahí estaba el Señor escuchándote. Y ese salmo que te digo, que dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, yo creo que era el inicio del proceso donde tú ibas a comenzar a alabar el nombre de Dios. ¿Y cómo era tu vida adentro? O sea, ya estuviste ahí, ya fue tu primer día. ¿Cómo era tu rutina diaria? ¿Cómo estaba tu corazón en ese tiempo? Vamos a ver primero cómo era tu rutina, porque estuviste ¿cuánto tiempo adentro de prisión? Estuve 6 meses. 6 meses, ok. Uh-huh. ¿Y cómo era esa rutina? ¿Qué hacían o cómo estaba? Bueno, pues nos levantaban a las 6 de la mañana. Y ya para las 6 de la mañana tenías que estar lista, porque empezaba el pase de lista en el campo, en las canchas. Ahí ya. Ok. Empezaba el pase de lista a las 6 de la mañana y ya ya nos pasaban lista y todo, entonces íbamos por las escobas y todo eso, por la tina para limpiar las celdas, y a cada una le tocaba un día. Ok. Uh-huh. Y después de la limpieza, ya pues había mucho tiempo libre. No, siempre estábamos ocupadas. Okay. Sí, por ejemplo, teníamos que dejar muy limpio, porque las oficiales iban y checaban que te dejáramos súper limpio. Nada de toallas tendidas allá. Ahí entre en las celdas, ¿verdad? Que no dejáramos nada. Y si llegabas a, no sé, hacer algo que no estaba bien o como un castigo, ¿les daban algo? Sí, por ejemplo, que se te olvidara la toalla dentro de la celda. ¿Con eso? Sí, te ponían 3 días a limpiar por dejar los baños. ¿Toalla? Sí. Por ejemplo, los baños de afuera, uh-huh, los que estábamos ahí en el salón, así se llamaban, ahí nos ponían a limpiar. Si dejabas la toalla, un calcetín, uh-huh, o la cama sin tender, te dejaban 3 días, 5 días limpiar los baños todos los días. ¿Y nunca te buscaron problemas ahí? No, fue algo muy tranquilo hasta eso. Sí, es que yo no hablaba casi. Pues que me imagino estabas en shock, ¿no? Sí. Todo ese tiempo. No, casi, o sea, yo no hablaba ni nada, siempre, pues como fue muy duro para mí, pues yo no tenía ganas de hablar ni de reírme, y pues muy apenas comía. Valeria, qué difícil, de verdad. Mientras te escucho, pienso cuántas veces nosotras hemos sentido lo mismo, pero sin estar tras las rejas. Cómo hay prisiones en la mente, prisiones del pasado, de heridas no sanadas, a lo mejor decepciones, y no estamos en una reja, o sea, no estamos en 4 paredes, pero también nos hemos sentido así, tristes, que no queremos hablar, que queremos ensimismarnos, o sea, nomás nosotros aquí sin poder externar algo, con el corazón destrozado, un vacío, soledad, con pensamientos suicidas. O sea, hay mucha gente que está pasando por prisiones en su mente, en su espíritu, en su alma, y no estuvieron en una prisión física como tú. Uh-huh. Y así como tú te sentías ahí, hay gente que se está sintiendo prisionera afuera. Sí. Y qué feo, porque a lo mejor esa libertad tú la obtuviste, saliste de esas 4 paredes, pero ellos van caminando por la vida siendo prisioneros
prisioneros de algo que no pueden ser libres porque les hace falta Dios, ¿verdad? Sí. Es el único que nos puede dar libertad. Dios promete libertad a todos, no importa la forma de tu prisión. Llámese adicciones, llámese cadenas de amargura, llámese un pasado tormentoso, violencia, muchas cosas, enfermedad. Él promete libertad a todos. Decíamos en ese texto de Salmo 142:7, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Ese grito, ese clamor de libertad, solo Dios lo puede dar. Pero ahora pasando un poquito a, bueno, ya vimos que cómo pasó, cómo vivías, pero algo que es lo más importante en Cápsulas de Fe es el llegar a Dios, el encuentro con Dios. ¿Cómo conociste a Dios en medio de la prisión? Porque sabemos que conociste a Dios antes de entrar, que a lo mejor no te involucraste tanto porque lo buscaste nada más como una salida, pero ahí dentro de prisión me comentabas hace un momento que es donde tú entendiste que era la única salida, ¿verdad? Sí. Y yo quiero que me platiques ahí un poquito de cómo fue tu encuentro con Dios en la prisión. Bueno, así me la pasé 3 meses. Tenía mucha ansiedad. Había un nudo en mi garganta, en mi pecho, que no me dejaba. No tenía tranquilidad. Lloraba mucho. De hecho, las muchachas de ahí se reían mucho de mí. Y pues siempre me la pasaba en el sol. Y yo sola. Casi no hablaba casi. Entonces en una tarde, pues ya era la hora de la comida y fuimos a comer, y ahí conocí a una amiga y ella me dijo, vente, vamos a dar una vuelta a la cancha. Y ya empezamos a dar una vuelta en la cancha y ya pues empezamos a platicar del por qué ella estaba ahí y el por qué estaba yo, ¿verdad? Y ahí fue que ella me ayudó mucho, porque ella ya era conocedora de Cristo, ya conocía de Cristo ahí, y ella fue una gran ayuda para mí, mi amiga. Entonces nos poníamos a leer la Biblia, a orar, nos poníamos a dar vueltas en la cancha, nos poníamos a alabarlo, porque ahí unas muchachas llevaban sus bocinas chiquitas y traían alabanzas. Casi no las dejaban, nomás ponían 2 o 3 de volada, las quitaban, pero esas cancioncitas nos las aprendíamos y con eso lo alabábamos a Dios. Y ella me dio un mensaje de Dios. Ella me dijo, dice Dios que le creas, que Él te va a sacar de aquí, pero solo necesita que le creas. Pues yo me quedé muy impactada y me dijo algunas cosas, ¿verdad? Que Dios me hablaba, y cosas que ella no sabía, solamente las sabía Dios. Entonces yo me quedé muy impactada y me dio mucha tristeza y alegría a la vez. Entonces ahí fue donde ya empecé a leer más la Biblia y y de repente ya no sentía Ese dolor, esa ansiedad, ya me dormía tranquila. Yo le decía a Dios, que sea tu voluntad. Si tú quieres dejarme aquí, pues que sea tu voluntad. Pero te creo, su voluntad. Te creo que tú me vas a sacar de aquí. Entonces para mí era muy difícil creerle, ¿verdad? Porque por las circunstancias en las que estaba involucrada. Porque me decían que eran más o menos 80 años de prisión por ser cómplice o por saber cosas y no darlas a saber a las autoridades. Entonces eso fue algo que yo decía, pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué sin dar un centavo o dar algo? Pero pues ahí fue donde comencé a ver ahí lo que Dios hizo, ¿verdad? A ver los milagros de Dios. Fíjate, eso es muy importante porque tu amiga fue un medio que Dios utilizó para que tú te acercaras a Dios. La providencia de Dios, que era lo que te comentaba hace un momento antes de comenzar, es que Él tiene todo
bajo su control. Sí. Tiene todo estrictamente bien detallado y todo lo que va a suceder, Él ya lo preparó para que nosotros lo llevemos a cabo conforme a su voluntad. Entonces, ese momento en el que a ti te detuvieron y pisaste la celda era el inicio de un proceso muy difícil, pero donde Dios se iba a manifestar. Porque desde el inicio, recuerda, y me gustaría que lo compartas, tuviste un sueño antes de entrar a prisión. Sí, yo tuve un sueño antes, se me olvidaba el sueño. Sí, es muy importante. Sí, tuve un sueño un mes antes de que me detuvieran. Tuve un sueño que era como en el centro, se veían las calles muy oscuras y estaba mi amiga Noemí y la pastora. Saludos. Estaba la pastora como en un local que vendían panderos y me hablaba Mimi y me decía, ven, mira, ven, escoge tu pandero. Y que yo le decía, no puedo, le digo, porque me vienen siguiendo. Y en eso yo volteaba y veía a mi pareja y a unos hombres de negro atrás. Y decía a mi pareja, es ella. Y yo corría y como que caía a un túnel. Pero en ese túnel yo salía por unas escaleras hacia arriba. Entonces al lado eran como unas celdas y salían unas manos donde me tocaba. Y ya salía yo de ese pozo y ya. Esta era como una revelación de lo que venía en el siguiente mes. Sí, pero yo no entendía nada de eso, ni me lo imaginaba hasta cuando ya estuve ahí. Dijiste, esto es. Sí, de hecho se lo platiqué a mi amiga. Yo le dije, yo ya había soñado esto, pero yo no entendía, ¿verdad? Uh-huh. Como les digo, yo, a lo mejor algunas personas han de decir, ¿cómo no ibas a saber? Pues en lo que andabas. Pues, pero no, Dios lo sabe y yo no sabía el problema en el que estaba metida. La gravedad. No sabía, de verdad, estaba muy cegada. Wow, fíjate, tu amiga te llevó, llegaste tú a ese lugar, te llevó a Cristo en ese momento. Sí. Fue un medio que Dios utiliza. Y 2 Corintios 3:17, Valeria dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí estaba el Espíritu de Dios a través de esta muchacha que te estaba platicando, te estaba llevando a adorar a Dios, a alabar a Dios. Y ¿qué te digo? Me emociona mucho esto porque pienso en Pablo y Silas. ¿Se acuerdan de ellos? Ellos estaban en la cárcel, golpeados, encadenados y aún así cantaban a Dios. Esto lo pueden encontrar en Hechos 16. Y de repente los muros temblaron, las cadenas se rompieron. Dios les mostró que la verdadera libertad no era que se abrieran las puertas, sino que el corazón haya sido libre. En ese momento tú abriste el corazón a Dios, empezaste a rendirle adoración a Dios, que es lo que está buscando, un corazón contrito y humillado. Y yo sé que en ese momento tu corazón estaba totalmente rendido al Señor. Sí. Es como estar atrapado en una habitación oscura, la puerta cerrada, pero Dios puede abrir la ventana más pequeña y dejar entrar luz suficiente para ver el camino. Tú estabas encerrada, pero el Señor te mostró su luz ahí en ese encierro, y eso es lo que a mí me emociona tanto, porque es como Pablo y Silas. O sea, ellos estaban en el dolor del encierro, en un calabozo, en lo más oscuro, yo creo que sin alimento, sin agua, encadenados de sus manos y sus pies, y ellos ahí cantando y alabando a Dios. Eran libres, Valeria, libres a pesar de que estaban en 4 paredes. Y hubo una palabra, un momento clave que te marcó a ti tu transformación, lo que Dios estaba empezando a hacer contigo dentro de la prisión. Sí, pues tuvieron que pasar 3 meses que yo, como te digo, ya cuando ya empecé más a leer la Biblia y que mi amiga me ayudó y todo, yo me acuerdo que de la ansiedad que tenía me salieron manchas en la cara. Ajá. Pero como ahí no hay espejo, uh-huh, ahí no te ves la cara, nada más los domingos cuando hay visita te dan chance de ir a la estética para que te arregles, para ver a tus familiares. Ajá. Entonces yo recuerdo que pues me decían las muchachas que traía manchas en la cara. Pero pues a mí no me importaba mucho ver cómo me veía físicamente. Sí. Entonces,
ya hasta después que fui a verme. Y pues sí, las manchas de la cara blancas. Por Hasta yo pensé que, sí, yo pensé de hecho que ya se me iban a quedar así, ¿verdad? Ajá. Que me iban a salir hasta más. Entonces, no, pues así quedó y entre semana, alabando a Dios, en medio, dábamos vueltas en las canchas y le pedí a Dios, quítame estas manchas, Señor, no permitas que me manche más la cara. Y pues para la siguiente semana ya no traía ninguna mancha. Estaba haciendo la mano de Dios. Sí, obrar en todo, hasta le pedíamos para una coca, para unas galletas, porque ahí era bien difícil que alguien te ofreciera algo, que galletas, que papas y todo, ¿verdad? Sí. No, y ahí le orábamos por una coca, por unas galletas, y Dios obraba, Dios nos ponía a las personas. Qué bueno es Dios. Pero sí, ahí fue donde yo me quedaba bien sorprendida, hasta le decía a mi amiga, ¿por qué nomás a ti te escucha y a mí no? Y lo dice, no, claro que no, a las dos nos escucha. Sí. Y así, y pues ya como se llega a la fecha de octubre, entonces yo le decía a mi amiga, ya mero va a ser diciembre y no nos han dicho nada de que vamos a salir libres o algo, ¿verdad? El proceso. Entonces yo ya me sentía muy desesperada y yo me acuerdo que yo me fui sola a caminar. Mi amiga se quedó en la biblioteca y yo me fui sola a caminar, a dar vueltas a la cancha, ¿verdad? A pedirle a Dios por mi libertad. Yo le decía, yo te creo, es difícil este proceso que estoy pasando, pero yo te creo. Entonces, ya llegué y me senté y ahí estaba mi amiga y la que te platico que me regaló mi Biblia, sí. Ahí adentro, ellas dos ahí sentadas. Entonces yo abro mi Biblia y me dice Dios, así como tal se los leo, así me lo dijo: el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que aflige? Y ahí fue donde más me dolió. Ahí donde dije, no, sí, esto está hablando Dios para mí. Oye, pues, ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por tu pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasara. Eso está en Isaías 51, 14. Okay. Entonces yo volteé con ellas, ¿verdad? Les dije, oye, escuchan lo que Dios está hablando, que ahora estoy afligida, ebria y no de vino. Así es. Entonces, no, pues muy impactante esta palabra que me dio. Yo estoy así como que quiero llorar porque Dios es tan bueno y misericordioso. Sí. En medio de ese lugar donde estabas en soledad, porque aunque estabas rodeada de gente, estabas sola, o sea, sí, estabas y sola. Llegó tu amiga. Ahorita yo tengo en mis manos la Biblia que le regalaron en prisión. Es una pequeña Biblia negra que al rato voy a publicar. Ya le pedí permiso a Valeria con el mensaje que le entregaron en esta Biblia. Pero te decía, Valeria, la Biblia es la voz de Dios. No podemos escucharlo tal vez porque su voz es como trueno, pero
su voz era este libro que te estaban entregando ahí, y por medio de ese libro el Señor te dio la esperanza, ahí te reivindicó, te puso en un lugar mejor. Dice ahí que Él iba a entregar a los que te dijeron algo malo lo que merecían, hizo algo por ti, te dio la tranquilidad. La palabra de Dios siempre va a ser nuestra fortaleza, porque es su voz. Y en ese momento donde tú a lo mejor pudiste haber sentido que no iba a haber solución, porque tú aceptaste su voluntad, dijiste, si me sacas o no me sacas, ya, o sea, es tu voluntad. Sí. Tú aceptaste eso, pero el Señor tenía algo grande para ti, porque desde el inicio, cuando tú entraste, hubo un sueño que Él te estaba revelando. En tu proceso te puso a alguien para hacer menos pesado ese camino y ese proceso, donde tú entregarías tu vida por completo al Señor. En una prisión entregaste tu vida al Señor como debía ser, y para mí eso es increíble, ¿verdad? Porque el Señor es tan bueno y misericordioso, sí, que ya te tenía ahí para Él y sabía que ibas a salir libre en algún momento. Y a las personas que nos escuchan, que se sienten prisioneras de algo, déjame decirte, no estás solo, no estás sola. Dios escucha tu clamor así como escuchó el de Valeria. Dios puede librarte de aquello que te está atando, así como a Valeria la ayudó a salir de prisión, a ser libre. No estás sola. El Señor puede hacerte libre. Y más allá de las rejas, Valeria, ¿cómo fue al salir de prisión? Porque cuéntales, esto es lo impactante. ¿Cuánto o qué condena te iban a dar? Bueno, lo más difícil, pues, como 15 días antes ya me habían dicho, ¿verdad?, que iba a hacer mi audiencia. Y era un jueves, un 29 de octubre, un jueves. Me dijeron que ese día era mi audiencia, que a las 11 de la mañana. Entonces, un día antes, ya le había platicado a Paula, le estaba platicando sobre eso. Tuve un sueño en la noche de que yo y mi mamá estábamos en la biblioteca de ahí del penal, y que yo me asomaba por la ventana y llegaba el pastor y me decía, ya dice el Señor que ya mañana te vas libre. Y que yo volteaba con mi mamá y yo le decía, ves, mamá, ya mañana me voy de aquí. Y ya, ahí se acaba el sueño. Entonces al día siguiente, ya el jueves, en la mañanita lo veo a mi amiga y le digo, amiga, ya hoy me voy. Dios me habló y me dijo que hoy me daba mi libertad. Y ya, ¿verdad? Pues nos pusimos a orar como siempre todas las mañanas, y pues se llega a las 11 de la mañana y yo esperando que me avisen, ¿verdad? Ajá, que ya, por el sueño, que ya me vaya a tu casita, a la audiencia. Sí, primero porque nos hacen la audiencia para dar la libertad. Entonces, ya eran las 11:15, ella bien desesperada. Bueno, no, tranquila, pero ansiosa, sí. Luego ya me dice, va la oficial y me grita, Valeria, háblele a su otra compañera, porque ya es su audiencia. No, pues ya me despido de mi amiga, ¿verdad? Le digo, amiga, cualquier cosa, háblame. Si regreso, pues ni modo, aquí nos vemos, ¿verdad? Y ya, pues ya nos fuimos a la audiencia. Y pues yo estaba nerviosa porque yo dije, pues yo no quiero ver a esas personas. ¿Iban a estar en ese lugar contigo? Sí, pues según tenían que estar porque veníamos en la misma carpeta. Entonces mi amiga me dice, no, tú ten fe, vas a ver que ellos, Dios va a quitar todo eso, ¿verdad? Y sí, así fue. Nada más estábamos yo y la otra muchacha. Ay, qué bueno. Y ya, pues en media hora nos dan la libertad. O sea, de 80 años que ibas a estar en un penal, una noche antes de ser libre, después de 6 meses, soñaste que llega el pastor y le dice, Dios te dice que mañana vas a ser libre. Sí. Despiertas y te dijeron, hoy sales. Sí. Ya a las 11 de la mañana fue mi audiencia y me dan mi libertad.
Wow, wow. Sobre todo, fíjate cómo el Señor todo te fue revelando, te fue dando la tranquilidad, tu fe, porque le creíste. Sí. ¿Te acuerdas que te dijo tu amiga al inicio? Créele. Sí, pero siempre llegaba los pensamientos malos. Claro. Como te digo, mi temor, lo difícil que fue ahí es que ya estábamos en libertad, solo esperábamos una hoja para que la directora la firmara. Uh-huh. Y mis pensamientos no vayan a estar allá afuera con una orden de aprehensión, que me hayan engañado, que me hayan dicho eso. Y luego ya volví a la palabra que decía: yo soy tu consolador, ¿quién eres tú para temer del hombre? Y ya. ¿Te acordabas de lo que Dios te había dicho? Y ahí fue ya que me dejan libre. Y ya me estaba esperando mi mamá y mi hija allá afuera. Qué bonito, Sí. Valeria, porque es un proceso fuertísimo, difícil, pero esperanzador, porque Sí. Dios no te dejó ahí. O sea, Así Dios es. te sacó de ahí. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Cuando el Señor nos hace libres, Él espera que nosotros sigamos libres, ¿verdad? Que no busquemos regresar al pasado. Y ahí tú te afirmaste en Cristo. Con devoción, palabra que enciende la fe, cápsulas de fe es lo que es. Yo sé que a pesar de todo este proceso, el único que de verdad te pudo haber librado de ahí es Dios. No hay forma en la que alguien con esos cargos, con esa situación, con ese proceso, alguien que estaba condenado por 80 años de prisión, con cargos de secuestro, de homicidio, drogas, pudiera haber salido con un proceso judicial. Honestamente, la única forma de la que pudiste haber salido es con la ayuda de Dios, con un milagro, con su mano poderosa, que nada ni nadie hubiera podido hacer algo por ti. Solamente Dios es el que pudo haber obrado y movido toda su providencia para poder darte esa libertad que tú esperabas, porque me imagino tú ya lo hubieras perdido, pero el Señor te sacó de ahí. Amén, así fue. Y ahora tú sales, ¿verdad? Dices que ya saliste, te esperaba tu mamá, tu hija, pero habiendo salido, ¿tú seguías cargando algo o todo lo dejaste ahí? ¿Ya saliste como algo nuevo, como una hija de Dios ya bien firme, o había algo que tú saliste que traías cargando aún? No, yo ahí fue mi proceso. Ahí sanaste. Ahí sané y yo salí muy feliz. Y pues valoraba, o sea, valorar todo, ¿verdad? Lo que ahí me quitaron, mi libertad. Uh-huh. La libertad hasta para comer bien, porque Claro. pues ahí comes lo que te dan. Sí. Y no lo que Te uno guste o quiere. no. Ajá. Entonces, pues todo eso, pero pues ya llegas a tu casa con cosas de que hay que ir a buscar trabajo. Claro. A incorporarte Entonces, nuevamente. sí. Entonces, que hay personas que nunca van a entender el proceso. Sí. Por ejemplo, el proceso que yo viví, ¿verdad? Pues siento que nunca lo entendieron. Uh-huh. Mi familia. Eso yo creo que era lo que traías, ¿no? Más el pesar, la carga Sí. con tu familia. Sí. No necesariamente tú, porque a lo mejor tú te sentías nueva. Sí, El yo. Señor te hizo nueva, pero Sí. había consecuencias. Toda decisión sabemos Sí. que trae consecuencias, y es un proceso también, no solamente dentro, sino todo lo que venimos arrastrando va a tener un proceso. Pero el Señor sigue siendo misericordioso, sigue haciéndonos libres, sigue uniendo, sigue restaurando vidas, y realmente para mí es algo muy, muy bonito este testimonio, porque mucha gente cuando sale de esa prisión, como decíamos, oran a Dios cuando están pasando algo malo, pero luego ya se les resuelve y se olvidan de Dios. Cuando hay gente que sale de prisión y vuelve a la misma vida, pero tú saliste con una mente renovada, con un corazón sano, con la salvación, ¿verdad? Con la vida eterna en tus manos de parte de Dios. Y qué bueno es Dios, ¿verdad? Porque a veces creemos Así que es.
al salir del lugar todo se resuelve, pero ¿qué pasa con lo que pues ya viene? ¿Verdad? Porque es otro proceso distinto, pero el Señor siempre nos da la salida. La verdadera libertad empieza en Cristo, no en una puerta que se abre. En ese caso se abrió la puerta de la prisión, pero la libertad real la tuviste ahí dentro. Sí, ahí adentro. Y pues sí es cierto eso, ¿verdad? Que nos olvidamos de Él cuando ya tenemos todo. Pero por ejemplo hay personas que aún están en ese lugar y no conocen de Dios. Así es. O sea, Perdidos. lo niegan. Sí. No Lo rechazan. su poder, no creen en el poder que Él tiene. Uh-huh. Sí, porque se ven en esa situación y dicen, no, pues Dios no existe. Sí, porque Pero, estoy aquí. Sí, y obviamente sabemos por qué están en ese lugar, pero le echan la culpa a Dios. A Dios. Cuando Dios es el único que los va a sacar de ahí. Sí, de hecho una persona de ahí me decía, ¿por qué si Dios existe, por qué yo estoy aquí? Si Él sabe que yo ayudaba a las personas y que yo esto. Ajá. Y así, ¿verdad? Pero echándole la culpa a Él cuando en realidad son nuestras malas decisiones que nos llevan a estar en ese lugar. Así es que la libertad que Dios da debe de ser definitiva, porque Él nos da ese milagro, nos da esa respuesta y no podemos regresar atrás, como decía Gálatas 5:1. Es como si alguien sale de la cárcel con las llaves en la mano, Sí. y sigue arrastrando las cadenas en los pies. O sea, Así es. necesitamos a Jesús para romper esas cadenas. No podemos decir, ay, no, es que Jesús me hizo esto, o que no existe Dios, o incluso nos da la libertad y seguir reconociendo que Jesús es el único que puede librarnos, que lo necesitamos para ser libres, ¿verdad? Sí. Valeria fue liberada de 80 años de prisión física y Dios la levantó. Tú también puedes ser liberado de tus prisiones internas, porque Él tiene el poder para transformar todo lo que parece imposible. Tal vez tú que me estás escuchando nunca estuviste en una prisión física, pero si sabes lo que es estar atrapada en algo. Hoy quiero recordarte que Jesús dijo en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que el único que te va a liberar de tu prisión, de cualquier forma que sea, es Jesús. No hay un pasado tan oscuro que Dios no pueda iluminar. No hay cadena tan dura que Él no pueda romper. No hay muro tan alto que Él no pueda derribar. Así que créele, así como Valeria ese día decidió creerle a Dios, créele, porque Él todo es libertad. Él es la libertad. Dice el Salmo 107:14, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Es Dios hablando a través de la Biblia y Él va a romper tus prisiones. ¿Tienes algo que agregar, Valeria? Sí, pues también pues cuando salí, los familiares de mi expareja pues me empezaron a amenazar, ¿verdad? Que porque yo había salido libre y él no. Entonces me acuerdo que esa vez me los topé, ¿verdad? En un lado que andaba. Entonces ahí me los topé por casualidad y me empezaron a amenazar, ¿verdad? A decir que porque yo sí y él no, y así. Entonces nuevamente Dios habló a mi vida y en Isaías 54:17 Él me dijo, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Qué bonita la palabra de Dios. Y justamente yo iba a comentarte ese versículo, y sabemos que el Señor respalda este testimonio porque es para su gloria. Sí. Realmente es para manifestar el poder ilimitado de Dios. Y a lo mejor tú te encuentras ahorita en una prisión, no sabemos cuál, pero a lo mejor estás en una prisión donde tú sientes que no hay salida. Yo te quiero decir, o quiero animarte a que hables con Dios. Tal vez no sabes cómo hacerlo, pero dile gracias, Señor, porque aunque mi corazón ha estado encadenado, tú eres más fuerte que cualquier prisión. Hoy quiero caminar libre y confiado en ti. El Señor va a escuchar tu clamor, así como escuchó aquella oración
aquel día que Valeria se arrodilló en esa celda para decirle al Señor, perdóname. Y Él va a perdonarte, Él va a hacerte libre, va a abrir esa prisión. Y realmente para mí hoy es un testimonio hermoso del poder de Dios, pero también es hermoso porque puedo compartir con una amiga, si me dejas llamarte amiga. Claro. Claro, una amiga y una hermana en Cristo también, porque ahora ya puedo decir que es mi hermana en Cristo y ella sabe a qué Dios sirve. Sirve a Amén. Jehová de los ejércitos, porque ahí lo leyó cuando estábamos viendo la palabra que Dios le dio. Y yo espero que este episodio de Cápsulas de Fe sea un recordatorio de que más allá de los muros, Cristo nos da una vida nueva, nos da una vida libre y nos da una vida con propósito, ¿verdad? Exactamente. Y pues bueno, yo ya me voy a despedir. Ahorita antes de despedirme, pues ya voy a dejar a Valeria que se despida de todos ustedes, porque ya nos vamos de este episodio. Y pues, a ver, algún consejo, algo que quieras decir. Pues muchas gracias por escuchar mi testimonio. Espero sea de bendición para ustedes y que Dios obre en sus vidas, cualquier cosa, circunstancia que estén viviendo. Dios es la única salida. Es Jesucristo, mi libertador. Amén. Porque también le leo salmos, por ejemplo, Salmo 17, 19. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Porque me arrepentí. Él lo sabe, que fue el arrepentimiento más sincero que tuve. Por eso Él obró en mi vida y en ese lugar nunca me desamparó. Así es Dios el que transforma los corazones y Él no se olvida de sus hijos, nos ama, ¿verdad? Con amor eterno, dice la palabra de Dios. Y bueno, amén. Pues gracias Valeria por haberme acompañado en esta cápsula. Espero que en otra ocasión me acompañes con otro tema, ¿verdad? Ahora sí vamos a ahondar en la palabra de Dios, amén. Distinto, pero que seas parte de mis cápsulas de fe. Y sí, pues a todos ustedes, muchas gracias por haber estado hasta aquí. Lamentamos ahí si hay algún ruido externo, un sonido raro, pero estamos en su habitación y hay ruido exterior y todo esto, pero dejando fuera de eso, la verdad, aquí lo impactante es el testimonio del poder de Dios. Agradezco a todos ustedes que hayan estado conmigo. Un episodio más de Cápsulas de Fe y nos vemos la próxima. Soy Paola Ceniceros y Dios les bendiga.